las 7 trompetas y la caída del Imperio Romano. En esta ocasión, la narración corresponde a la sexta trompeta. Leamos el texto profético. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, y día, y mes, y año, para matar a la tercera parte de los hombres. La trompeta anterior, la quinta trompeta, nos llevó a mirar al primer ay, que consistió en 5 meses, 150 años literales, en los que se atormentaría a los hombres desde el nacimiento del maometismo hasta el fin de los 5 meses. Terminaría entonces el primer ay y empezaría el segundo ay. Cuando el sexto ángel tocó su trompeta, le fue ordenado que quitase las restricciones que habían sido impuestas a la nación, que limitaba a solo atormentar a los hombres. Ahora su comisión se extendió a matar a la tercera parte de los hombres. Así lo ordenó la voz que se oyó de entre los 4 cuernos del altar de oro. Se desataría a los 4 ángeles, o sea, 4 mensajeros o 4 ministros. Estos son los 4 principales sultanatos que componían el Imperio Otomano, que justamente estaban situados en la región regada por el río Éufrates. Estos sultanatos tenían su sede en Alepo, Iconio, Damasco y Bagdad. Antes habían tenido restricciones, pero Dios dio una orden y se vieron sueltos. Pero, ¿cómo es que fueron soltados? Hacia fines del año 1448, al acercarse el fin del periodo de los 150 años, el emperador romano Juan Paleólogo murió sin dejar hijo que le sucediese en el trono del Imperio Oriental. La nación se encontraba sitiada y atormentada por los otomanos. Su hermano Constantino, sucesor legítimo, no se atrevió a subir al trono sin el consentimiento del sultán turco. Por lo tanto, envió embajadores a Adrianópolis, donde el sultán aprobó la coronación del que sería el último emperador griego. Los mensajeros volvieron con la noticia del consentimiento y aprobación del sultán y con regalos que el turco le enviaba. Nótese aquí cuidadosamente este suceso histórico en relación con la anunciada profecía. No fue un asalto violento que derribó al Imperio Romano de Oriente o lo que le quitó su independencia, sino simplemente una entrega voluntaria de esa independencia en manos de los turcos, al decir: no puedo reinar a menos que me lo permitáis. Aunque bajo tormentos, Roma había mantenido su independencia y resistía a los ataques sarracenos, pero ahora se entregaba y dependería de la voluntad del sultán. Esto desató las ligaduras, lo que impedía que los otomanos lo tuviesen todo bajo su dependencia. Roma se había negado a reconocerlos, pero ahora la nación mostraba sumisión al pedir el consentimiento o permiso para colocar a un nuevo emperador. Los 4 ángeles fueron soltados para una hora, un día, un mes y un año. Con la autorización de matar a la tercera parte de los hombres, este periodo durante el cual se vería ejercer la supremacía otomana sin restricciones suma 391 años y 15 días. ¿Cómo llegamos a esta cantidad de tiempo? Se llega de esta forma a ese resultado. Un año profético son 360 días, o 360 años literales. Un mes profético son 30 días, o 30 años literales. Un día profético es un año literal, y una hora de día profético es un medio mes literal, o sea 15 días, lo cual nos da un total de 391 años y 15 días. Las restricciones se habían quitado. El Imperio Otomano
podía ejercer su poder total contra Roma. Ahora, un nuevo sultán llegó al poder en el año de 1451. Su nombre fue Mahoma II, quien pronto codició a Constantinopla, la sede del Imperio Romano de Oriente, y decidió hacerla su presa. Hizo preparativos para sitiar la ciudad y tomarla. El sitio empezó el 6 de abril del año 1453 y terminó con la toma de la ciudad y la muerte del último de los Constantinos, el 16 de mayo siguiente. Y la ciudad oriental de los Césares pasó a ser sede del Imperio Otomano. Así cayó Roma. Las armas utilizadas en este sitio y conquista y los métodos de guerra se nos describen en el siguiente texto de la profecía. Y el número del ejército de los de a caballo era 200 millones. Yo oí su número. Las miriadas de los turcos cubrían una frontera de 1000 kilómetros desde el Tauro hasta Estreún. Y la sangre de 130.000 cristianos fue el sacrificio grato al profeta árabe. El número del ejército puede dar una cifra exacta o no hacerlo. Algunos piensan que es 2 veces 200.000, pues fue el número de guerreros turcos que participaron en el sitio de Constantinopla. Otros afirman que es el número de todos los guerreros turcos que hubo durante los 391 años y 15 días. No hay datos históricos que puedan afirmar el punto, pero no es algo esencial ni altera el cumplimiento profético. Y así vi los caballos en visión, y los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de la boca de ellos salía fuego, y humo y azufre. En este texto, la primera parte de la descripción puede referirse al aspecto de sus jinetes. En cuanto a su color, el fuego es rojo, como comúnmente se dice, rojo como el fuego. El jacinto es azul y el azufre es amarillo. Tales colores eran los que predominaban en la indumentaria de esos guerreros. De esta forma, la descripción corresponde exactamente al uniforme de los turcos, que se compone mayormente de rojo, o escarlata, azul y amarillo. Las cabezas de los caballos tenían apariencia de cabeza de leones, tal vez para denotar su fuerza, valor y ferocidad del caballo árabe. Se nos dice que de sus bocas salía fuego. Esto se refiere indudablemente al uso de la pólvora y armas de fuego que se usaron en estas incursiones. El uso de estas armas acababa de iniciarse. Mientras los turcos descargaban sus armas de fuego desde el lomo de sus caballos, ello daba a quien le mirase desde lejos la impresión de que salía fuego, humo y azufre de la boca de los caballos. Además de usar grandes cañones, usaban mosquetes. Al fuego y humo y azufre, a la artillería y a las armas de fuego de Mahoma se debió la matanza del tercio de los hombres, es decir, la toma de Constantinopla, y por consecuencia la destrucción del imperio griego. Los godos, los hunos, los vándalos, los persas, los búlgaros, los sarracenos, los rusos y aún los mismos turcos otomanos habían lanzado contra ella sus asaltos o la habían sitiado. Pero las murallas de Constantinopla parecían inexpugnables. Constantinopla sobrevivía y con ella el imperio griego. Por esa razón, el sultán Mahoma II sentía la ansiedad por eliminar el último obstáculo. Preguntó entonces a un fundidor de cañones que desertó y se pasó de su lado: ¿puedes fundirme un cañón de tamaño suficiente para derribar la muralla de Constantinopla? Entonces, en Adrianópolis se fundió el cañón, se preparó la artillería y el sitio empezó. La larga hilera de la artillería turca apuntaba contra las murallas y las murallas fueron penetradas por todos lados por los cañones otomanos. Las torres cayeron
Al abrirse muchas brechas, Constantinopla quedó así subyugada. El imperio cristiano quedó subvertido y su religión pisoteada en el polvo por los conquistadores musulmanes. De estas 3 plagas ciertamente fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego y del humo y del azufre que salían de la boca de ellos. De estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego y del humo y del azufre que salían de la boca de ellos, porque su poder está en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas y con ellas dañaban. Este versículo expresa el efecto mortífero del nuevo método de guerrear, mediante estos 3 agentes: la pólvora, las armas de fuego portátiles y los cañones. Fue vencida finalmente Constantinopla y entregada a los turcos. Además del fuego, el humo y el azufre que parecían salir de sus bocas, se dice que su poder estaba también en sus colas. La expresión parece decir que las colas de los caballos eran el símbolo o emblema de autoridad. Estas colas notablemente describen al estandarte o bandera de los turcos, el símbolo de su cargo o autoridad. La imagen que vio Juan parece haber consistido en caballos que lanzaban fuego y humo, y lo que era igual de extraño, vio que su poder de destruir estaba en la cola de los caballos. Cualesquiera que mirase a un cuerpo de caballería con tales estandartes o banderines ondeándolos por el viento, a la rapidez del galopar de los caballos, vería a las banderas como el símbolo de su poder, semejantes a serpientes. El ondear de las banderas o estandartes en el viento es muy semejante a cómo se desliza la serpiente en el desierto. Esta supremacía de los maometanos sobre los griegos y Constantinopla iba a continuar como marcaba la profecía 391 años y 15 días. Comenzando en el momento en que terminarían los 150 años, en 1449, el periodo había de terminar el 11 de agosto de 1840. Por lo tanto, habríamos de concluir que el imperio turco-otomano caería al fin del periodo, es decir, el 11 de agosto de 1840. El sultán entregaría voluntariamente su independencia en las manos de las potencias cristianas. Esta fue la aplicación que dio a la profecía Josías Lich, y la conclusión a la cual él llegó en 1838, 2 años antes que ocurriera el suceso que esperaba. Predijo en dicho año que la potencia turca caería en algún momento del mes de agosto de 1840, pero pocos días antes del cumplimiento de la profecía concluyó más definidamente que el periodo concedido a los turcos acabaría el 11 de agosto de 1840. Era un cálculo puramente basado en los periodos proféticos de la escritura. Por tanto tiempo, el poder de los maometanos, de los turco-otomanos, había estado sobre el imperio romano de Constantinopla. Pero ahora la profecía marcaba una fecha exacta en la que ese poder sería quitado. Desde hacía varios años, antes de 1840, el sultán había estado envuelto en una disputa con el Bajá de Egipto, Mehemet Ali. Egipto estaba bajo presión del sultán, pero Mehemet se rebeló ante la sumisión. En 1839 se desató la batalla entre el sultán y Mehemet. El ejército del sultán fue completamente destrozado y su flota capturada y llevada a Egipto. Mehemet se negaba a devolver la flota al sultán y declaró que si las potencias procuraban quitársela, la quemaría. Así estaban las cosas cuando en 1840 Inglaterra, Rusia, Austria y Prusia intervinieron y resolvieron arreglar las dificultades, porque era evidente que si se lo permitía, Mehemet no tardaría en ser dueño del trono del sultán. El sultán
aceptó la ayuda de las grandes potencias cristianas y entregó el asunto en sus manos. Se celebró así una conferencia en la cual se preparó al jeque representante del sultán para presentarse ante el bajá de Egipto, Mehmed. El acuerdo sería que el sultán le ofrecía el gobierno legítimo hereditario y legal de Egipto y gran parte de Asiria por toda su vida. Por su parte, el bajá Mehmed había de evacuar todas las regiones del dominio del sultán que ocupaban entonces y devolver la flota otomana capturada en la última batalla. En caso de que Mehmed se negara a aceptar el convenio, las cuatro potencias tomarían las medidas necesarias. La carta con el ultimátum llegó a Alejandría, Egipto, el 11 de agosto de 1840. Cuando la carta llegó a Mehmed, el asunto escapó para siempre de las manos del sultán. Todo su reino dependía ahora de lo que decidiera Mehmed y de las condiciones de las cuatro potencias cristianas. El sultán envió a preguntar a la conferencia de las cuatro potencias acerca de qué medidas se tomarían si el bajá de Egipto no aceptaba el ultimátum, pero la conferencia se negó a dar detalles y le dijo que no debía alarmarse. Así, la contingencia desde el 11 de agosto de 1840 quedó bajo las manos de las potencias de Europa. El 11 de agosto de 1840 terminó el plazo de 391 años y 15 días, concedido para la duración del poder otomano. ¿Y qué sucedió con la independencia del sultán? ¿Desapareció? ¿A qué manos pasa la supremacía del Imperio Otomano? A la de las cuatro grandes potencias, y ese imperio ha continuado existiendo desde entonces tan solo por tolerancia de esas potencias cristianas. Así terminó el lapso del tiempo profético que marcaba el ay de la sexta trompeta. Desde que se publicó por primera vez en 1838 el cálculo, miles de personas observaron con interés el momento señalado para el cumplimiento de la profecía. Cuando se cumplió con exactitud el acontecimiento mencionado y se demostró correcta la aplicación historicista de día por año que se le había dado a la profecía, ello dio gran ímpetu y credibilidad al gran movimiento adventista que comenzaba a atraer la atención del mundo. Ellen White, en el libro El conflicto de los siglos, narra lo siguiente. En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josías Lich, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis, que predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840 después de Cristo. Durante el mes de agosto y pocos días antes de su cumplimiento escribió: admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que de Ascose subiera al trono con permiso de los turcos y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer periodo, terminarán el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado, y esto es lo que creo que va a confirmarse. En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas,
y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. Aquí, Dios, por medio del espíritu de profecía, nos señala que el cumplimiento de la quinta trompeta es exactamente la que se ha estado aplicando, que terminó el 11 de agosto de 1840 y que dio gran ímpetu al movimiento adventista. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Dios quiere que los hombres tomen nota de sus juicios y aprendan las lecciones que con ellos quiere enseñarles. Pero cuán tardos son en aprender y cuán ciegos a las indicaciones de la providencia. Los sucesos que ocurrieron mientras tocaba la sexta trompeta constituyeron el segundo ay, y sin embargo, esos castigos no indujeron a los hombres a mejorar su conducta y moralidad. Los que escaparon no aprendieron nada de su manifestación en la tierra. Las hordas de sarracenos y turcos fueron soltadas sobre la cristiandad apóstata como azote y castigo. Los hombres sufrieron el castigo, pero no aprendieron nada, ninguna lección acerca de ese castigo. En esta trompeta vemos caer por completo al Imperio Romano y vemos también cómo llega a su fin el Imperio Turco-Otomano. Vemos también aquí que esta trompeta nos lleva hasta el 11 de agosto de 1840. Es por eso que las demás trompetas, ya la última, la séptima trompeta, tenemos que encontrarla después de estas fechas. Que el Señor les bendiga. Este fue un mensaje de Proclamando su venida.